En materia penal, el sistema judicial se ha dividido en diferentes instancias en virtud de las competencias en los asuntos penales, tales como juzgados y tribunales. Esto con el único fin de brindar una solución especializada a conflictos derivados de la existencia de delitos. A continuación, conoceremos de los juzgados y tribunales especiales en materia penal por delito y por clase de imputados. Con base en lo dispuesto en la Constitución de la República, en su artículo 313, numerales 11 y 12, y del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, se establece que es esta última quien, entre otras atribuciones, tiene la de fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales, así como crear, suprimir, fusionar o trasladar incluso los juzgados, las cortes de apelaciones y demás dependencias del Poder Judicial. Por tanto, en uso de sus facultades legales y en nombre del Estado de Honduras, ha creado una estructura para el control del sistema judicial, misma que se describe a continuación. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional del país. Su jurisdicción comprende todo el territorio del Estado y está integrado por 15 magistrados. Se divide a su vez en 4 salas: la Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Civil, la Sala de lo Penal y la Sala de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo. Dentro de sus principales funciones se encuentran organizar y dirigir el Poder Judicial, conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido en primera instancia, conocer de los recursos de casación, amparo, habeas corpus, habeas data, revisión e inconstitucionalidad de conformidad con la Constitución y la ley, así como conocer en primera instancia del antejuicio contra los magistrados de las Cortes de Apelaciones, entre otros. Corte de Apelaciones de lo Penal y los tribunales de sentencia. Entre sus funciones se encuentran conocer la fase de juicio oral y público, resolver recursos de apelación, entre otros. Juzgados de ejecución. Entre las atribuciones se encuentran conocer de todas las incidencias que se den en la etapa de ejecución. Juzgados de letras de lo penal. Entre sus atribuciones se encuentran conocer requerimientos fiscales y peticiones planteadas por el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y Defensa, asuntos propios de las etapas preparatorias e intermedias, así como conocer asuntos propios del procedimiento abreviado y de la suspensión condicional de la persecución penal cuando proceda, entre otros. Juzgados de paz penal. Estos ejercen funciones jurisdiccionales y se encargan de resolver cuestiones de menor relevancia. Juzgados de paz móvil. Mediante estos, los jueces pueden desplazarse por diferentes puntos de la ciudad a los que serán asignados, logrando con ello ubicarse temporalmente en lugares estratégicos y muy poblados que requieren de los servicios judiciales en aras de garantizar de forma eficaz el acceso a la justicia de forma expedita. Bien, ya habiéndoles explicado, Lady, la organización de los órganos jurisdiccionales establecida por la Corte Suprema de Justicia, ahora me toca hablarles de que existe una especialización de ciertos órganos, ¿verdad?, con la finalidad de mejorar y analizar la aplicación de la justicia, fortaleciendo esfuerzos de lucha contra grupos delictivos organizados o aquellos que están procurando garantizar la tramitación oportuna y eficiente en delitos, por ejemplo, contra la violencia doméstica o los que tienen que ver con la niñez y la adolescencia. En este sentido, entonces, vamos a encontrar que en nuestro país tenemos juzgados y tribunales especializados en materia de corrupción, en materia de delitos de extorsión, de privación de dominio de bienes de origen ilícito, delitos tributarios, contrabando y defraudación fiscal, aquellos delitos contra la violencia doméstica y delitos de la niñez y de la adolescencia. En materia de corrupción, por ejemplo, los juzgados y los tribunales, pues, son de competencia nacional, atienden exclusivamente los delitos que tienen su origen, su hecho en actos de corrupción. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, delitos que tienen que ver contra la propiedad. En el artículo 218-E del Código Penal podemos encontrar, y un ejemplo sería los que reporten datos falsos para hacer el ingreso o la legalización de vehículos. Otro tipo de delitos que vemos aquí es los que tienen en contra de la economía del país,
y lo podemos encontrar regulado en los artículos 295, 296, 297 y 299 del numeral 4 de nuestro Código Penal. Y aquí sería un ejemplo, aquellos que exportan artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente, si con ello se produce escasez o carestía. Otro delito que se regula aquí es, por ejemplo, los que tienen que ver en contra de la administración pública, son de los más sonados y los vemos regulados en los artículos 349 al 384, que son básicamente los que tienen que ver con abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. ¿Qué más vemos aquí? Tenemos los delitos en contra de los delitos forestales. También tenemos los delitos en la administración de fondos privados de jubilaciones y pensiones. En esto lo encontramos en el artículo 394, inciso P e inciso Q del Código Penal, donde por ejemplo sería que exista apoderamiento o uso indebido de dinero, de valores u de otros provenientes de ese fondo. En cuanto a los delitos forestales que les mencionaba anteriormente, podemos encontrarlo, este ya es un decreto separado, un decreto 98-2007, en el artículo 182 y el 190. Y un ejemplo sería aquí de delitos forestales que se haga una autorización ilegal para autorizar la caza, la pesca o extraer o disponer de la fauna silvestre sin autorización conforme a ley. Otra especialización es en materia de extorsión. Básicamente también son de jurisdicción o de competencia nacional y aquí atienden exclusivamente el delito de extorsión, que ya todos pues estamos bastante familiarizados de que esto ha venido evolucionando considerablemente, afectando a bastantes sectores del país, sobre todo al sector del transporte, ¿verdad? Y de las pequeñas y medianas empresas con el famoso impuesto de guerra. Entonces, conforme lo tiene ya regulado el artículo 222 del Código Procesal Penal, donde quien contra violencia o intimidación o ánimo de lucro obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto jurídico en perjuicio de su patrimonio o de terceros. E incluso con todas sus características agravantes, ya sea de que un adulto utilizó a un menor, o que ya estamos hablando de una organización, de un grupo delictivo organizado, ¿verdad? Algo ya más grande, o por ejemplo donde la víctima fue una persona especialmente vulnerable, o que la orden de la extorsión se haya dado desde un centro penal. Todos estos delitos, ya este delito agravado también aquí se regula. Con respecto a la privación de dominio de bienes de origen lícito, aquí básicamente lo que se pretende es perseguir el patrimonio adquirido a partir de actividades ilícitas. Aquí lo que se juzgue es si es lícito o ilícito el origen de los bienes. Sujeto pues, por ejemplo, tenemos casos donde no se sabe la procedencia o no se justifica económicamente o legalmente la procedencia de objetos, de bienes, de productos, de instrumentos, o cuando se incrementa considerablemente un patrimonio sin justificación o sin su debida fundamentación, ya sea en tiempo o que pueda proceder de un acto ilícito, o por ejemplo que algunos bienes, productos, instrumentos, ganancias o negocios hayan sido utilizados como medios o como instrumentos para la comisión de actividades ilícitas. Otro ejemplo sería de aquellos casos donde los bienes o productos son abandonados y transcurrido un mes, pues no se puede establecer la identidad del propietario. En este sentido, pues solo el juez de privación de dominio es el que puede ordenar las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los bienes, incluso hasta de incautación. Otra especialización que tenemos ya en los juzgados es los que tienen que ver con los delitos tributarios, contrabando y defraudación fiscal. También es de jurisdicción nacional y pues tiene que ver con el tráfico ilícito de las cosas, ¿verdad? Y aquello que no se apegue a lo que ya establece la ley, o aquellos que tienen que ver con la defraudación fiscal, que es cuando se importa o se exporta mercadería, ¿verdad? O artículos nacionales y al extranjero sin apego a la ley, con el objetivo de pues no pagar los impuestos, ¿verdad? Conforme a nuestra legislación. Otra especialización son los que tienen que ver con la violencia doméstica, aquí pues ya donde se agrede de manera física, psicológica a la mujer.
causando intimidación, manipulación, o tal vez se agrede también sexualmente o se le agrede su patrimonio, donde todo acto violento que cause deterioro o pérdida de objetos materiales de la mujer o del núcleo familiar, o en el caso sexual, ¿verdad? De que se le obligue a ella prácticamente a realizar un acto que ella no desea. Y también que ejerzan violencia económica. Aquí también en este tipo de juzgados pues se da seguimiento a las medidas de seguridad, a las medidas cautelares e incluso se sanciona. Por ejemplo, ¿qué medidas de seguridad se pueden interponer acá? ¿Verdad? Que se separe al agresor del hogar de manera temporal. O también se le puede dar una medida precautoria. Básicamente lo que se pretende aquí es detener el ciclo de la violencia, ¿verdad? Reeducando al denunciado, como por ejemplo de que asista obligatoriamente, ¿verdad?, a consejerías familiares emitidas por la Secretaría de Salud. También se interponen medidas cautelares, como por ejemplo que se prohíba la celebración de actos y contratos entre el agresor y la víctima. Y también pues se sanciona, ¿verdad?, en el caso de que no llegue a ser grave el acto que él cometió. Los juzgados de letras de la niñez y de la adolescencia, pues este es otro tipo de especialización y está más que todo enfocado en los niños, en las niñas y en los adolescentes infractores. Básicamente es determinar la aplicación de medidas, ¿verdad?, alternativas o de simplificación procesal para interponer sanciones de acuerdo a la responsabilidad de los autores. Ya ellos tienen un trato diferente. Los juzgados de ejecución, por ejemplo, ya tratan de controlar y vigilar de respeto de los derechos que tienen los niños y las niñas, o los adolescentes que se vuelven infractores de la ley. Aquí podemos resumir entonces que existe una especialización ya organizada por la Corte Suprema de Justicia. Lo que se pretende es pues focalizarse en aquellos delitos pues, que son de mayor impacto o que han venido causando en los últimos días, ¿verdad?, mayores incidencias y afectaciones para nuestra sociedad. Esto ha sido todo. Muchas gracias.